cosas. No sé si me escuchan. Hola, Son las ahí te cuestiones de escucho. audio esto. Payo. Sí, ahí te escucho, Pablo. Bueno, a ver, Adri, seguí, que estaba buenísimo. En la mejor parte nos quedamos sin el relato. Sí. Voy a... ahora sí puedo compartir. ¿Ahí escuchan? Ahí estamos todos de vuelta, me parece. ¿Escuchan si pongo el power? A ver, fíjate. ¿Me ven? No lo veo yo todavía. Es más, ni a mí me veo, pero no importa. A ver si... ¿Ven el power? No, te ¿No ven vemos a nada? vos. ¿Ninguno? Te vemos a vos. ¿No ven? Bueno, ¿no ven el power tampoco? Entonces... No. No. Bueno, lo voy a relatar. Yo lo estoy viendo. Voy a retomar, bueno, de la temática con la que se había empezado a hablar. Le puse como nombre Mentiras Verdaderas, es la violencia de la maternidad. ¿Sí? Como para poner en discusión y poder reflexionar sobre esto, ¿no? Construcciones y representaciones sociales y los mitos que hay sobre esto. Las madres deben ser madres cariñosas, comprensivas, madres que no se cansan, madres psicólogas, madres maestras, madres mayordomo, madres encuentran todo, madres telefonistas y secretarias y madres de su madre. Esto había planteado por el tema de este rol de cuidadora de la mujer, ¿no? Ahora, derribando estos mitos, ¿sí? La idea es poder reflexionar y deconstruir. Hay diferencia entre madre y maternar, gran diferencia entre ejercer el rol y ser madre, ¿sí? Las madres se cansan, las madres se hartan, las madres no siempre pueden, las madres no lo saben todo, las madres no siempre pueden cuidar, y algunas madres también ejercen violencias a sus hijos. Sí, desde una perspectiva social me pareció interesante poder visibilizar esto con una pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando una mujer madre no puede maternar? Y se ejerce diferentes tipos de violencia, ¿no? La física, que todos conocemos, es la más manifiesta, la psicológica, la alimentaria, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con madres que le han dado de comer a los hijos alimentos en mal estado, la adultización del niño, niña o adolescente, el síndrome de Munchausen, que es una forma de maltrato a través de la medicina, ¿sí? Es cuando la madre enferma a su hijo o su hija y van como de alguna manera en diferentes grados, ¿no? Desde la que hay una cuestión de buscar patologías, ¿sí? Y someterlo a estudios constantemente, Mirá, hasta la no más sé si grave. nos estás mirando a todos, Adriana. No, no los miro, no los veo. Bueno, estamos todos Estoy diciendo, hablando sin verlos. estamos diciendo todos que sí con la cabeza, porque realmente Tal cual. espectacular. Bueno. Es un punto crucial eso, sí. Sí, es crucial, es un tema, es doloroso, es un tema complejo. No hay, desde lo social no hay muchos autores que hablen sobre esto. La verdad es que estuve buscando información y sobre el tema, cuando pasa cuando las madres ejercen violencia, ¿no? Hay sí, por ahí un poco más de lo psicológico, yo en eso no me voy a meter porque no me corresponde, pero esta Celina en todo caso, pero sí, increíblemente, como desde la construcción social, la madre es impoluta, ¿sí? Más allá que, por supuesto, hay muchas situaciones en que madres que pierden sus hijos, o sea, por falsas denuncias, también sucede, ¿no? Pero bueno, también pasa esto, con el síndrome de Munchausen, por ejemplo, digamos, de llegar a enfermarlos y con un beneficio, ¿no? En algunos casos para una patología psiquiátrica y en otros por hasta beneficios secundarios, económicos. Y después por falsas denuncias, ¿no? Impedimento de contacto con el progenitor, ¿sí? Que bueno, eso también es una forma de maltrato, ¿no? De violencia, mentir y violencia. Y además la manipulación que se hace, ¿sí? Con el niño, con la niña, con el adolescente,
cuando se lo manipula para por inventar una falsa denuncia en contra del progenitor. Esto es, la verdad que es algo muy difícil y muy doloroso, y además, porque en realidad quisiera llamar a la reflexión de que en esta situación a quienes más se perjudican es a estos niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Porque después, porque tienen que cargar con esta mochila. Porque si hay una denuncia contra el progenitor y hay impedimento de contacto, digamos, y después resultó falso, ese chico o chica, sí, después tienen que cargar con eso también. Y bueno, estamos hablando de años. Estamos hablando de años. Ese es el problema más grave. Por eso yo digo que la judicialización de las infancias que se está dando ahora es realmente nefasta. Es decir, hay una prevalencia de otros derechos que son los derechos de los adultos, sea por cuestiones de género, sea por cuestiones de índole simplemente de violencia familiar, pero en el medio están los niños. Y a ellos generalmente es como que pasan a un segundo plano. Y cuando realmente hay situaciones de violencias graves, realmente visibles, como es, por ejemplo, la violencia física, es ahí donde todos rasgamos nuestras vestiduras, pero en el mientras tanto, cuando uno está durante el proceso, uno está tratando de visualizarlo, ¿no? De ponerlo en el tapete dentro de los expedientes, que es lo que nos pasa a nosotros, es muy difícil, porque esa imagen maternal, de esa idealización de la maternidad, hace que verdaderamente sea muy difícil poder cuestionarla. Al contrario, es decir, lo pone en el caso generalmente, que es lo que se da en un 90% de los casos de violencia, al progenitor, siendo aún más violento de lo que lo denunciaron. Entonces es una línea muy delgada. Exactamente. No, y además pasan, digamos, se dan situaciones graves, ¿sí? De hecho, hace poco tiempo, el caso de este nene Lucio, ¿sí? Que lo voy a nombrar porque se está queriendo programar una ley, ¿sí? Donde esta mamá, digamos, con su pareja lo mataron a golpes, ¿sí? Y este nene fue golpeado a hospitales, ¿sí? Con fracturas. Iba al jardín, se llamó a la policía en un momento, y la verdad es que nadie hizo nada. De hecho, esta mamá, cuando el nene tenía 1 año, lo dejó con la familia del papá, y el nene hasta los 3 años estuvo bien. A los 3 años esta mamá decide recuperarlo, y el juez le dio la tenencia, y dijo que porque era la madre. Y aunque la familia del papá denunció esto, de que el nene no iba a estar bien, no fue escuchado. Y pasó algo grave. Tal cual. Entonces, cuando pasan estas cosas graves, claro, ahora sí queremos una ley, queremos esto, pero este nene estuvo siendo prácticamente torturado, ¿sí? Desde los 3 años hasta los 5. Por eso también la importancia, ¿no?, de poder discutir todas las violencias, ¿sí? De no recortar y dejar de desidealizar. Sí, o que realmente esta protección especial y particular que necesitan obviamente todos los grupos vulnerables, no se privilegien, es decir, que cada caso sea un caso particular, donde la perspectiva que se tenga que emplear sea la perspectiva adecuada y no la que se quiere dar, digamos, ¿no? Y ahí está el tema. Es decir, que la perspectiva de infancia cuando hay chicos debe prevalecer por los adultos. Indiscutiblemente es así. Y lamentablemente no se da. Lamentablemente no se da. No, tal cual. Y no es que no hay sistema de protección de derechos, ¿eh? O sea, de hecho, una de las láminas que pongo es desde la Convención de los Derechos del Niño, promulgada por Francia en 1989, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene rango constitucional, ¿sí? El interés superior del niño está por encima de muchas leyes. Que incluso con esta ley se crean los servicios locales en la provincia de Buenos Aires. Las OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica en Cava, y la CENAF,
¿sí? Que aplica políticas públicas a nivel federal destinadas a garantizar el cumplimiento y ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. De hecho, yo trabajo en la Secretaría de Niñez, en la CENAF. El tema es qué pasa, ¿sí? ¿Cuándo es que esto se desvía, que se corta, porque está en la ley de protección? Sin embargo, por momentos no se aplica o se aplica mal. Tal cual. De hecho, de los sistemas de protección de derecho, a partir de la ley esta nacional, la responsabilidad de la protección de los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes no recae solamente sobre un área de niñez o sobre la justicia o las madres o los padres u otros adultos responsables. La nueva institucionalidad que la ley establece convoca a diversos actores gubernamentales y no gubernamentales como garantes de los derechos desde un concepto de corresponsabilidad. O sea, además todos somos responsables, ¿sí? De este niño que escuchaba los gritos los vecinos, ¿sí? Los vecinos, está bien, se comprometieron, en algunos casos no, conozco casos de que escuchaban gritos y bueno, nada. Cuando en realidad hay obligación de actuar, ¿sí? Y hablar si además somos agentes sociales, ¿no? Tal cual. En el caso llamaron a la policía, pero bueno, como la mamá decía que no pasaba nada, que a lo mejor Las tenía un berrinche maestras o del algo, colegio, inclusive. las maestras, sí, no sé, esto realmente es un caso emblemático porque no se puede entender. Falló Realmente. todo, falló todo, falló todo. Exactamente. Tal cual. Falló Tal todo, cual. y la verdad es que es como empezó Lore, ¿no? Volvemos a 1860, por momentos. Fallamos nosotros, como sociedad, como personas, como padres, como Claro. hermanos, como... Ese es el tema. Entonces me parece que está bueno poder seguir poniendo en debate esto sobre la mesa, ¿no? Hablar de todos los temas, de todas las violencias y poder, bueno, trabajar sobre esto, ¿no? De comprometerse y que los niños y niñas y adolescentes sean realmente sujetos de derechos y protegidos. Sí, lo que Bueno. pasa que también es una cuestión, digamos, de Estado, digamos. Aquí Claro. justamente las políticas públicas, digamos, tienen una financiación que no siempre va dirigida a donde tiene que ir y nos encontramos con eso. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario con 3 personas nada más, con 3 profesionales para Rosario y Gran Rosario. Y ahí vos te das cuenta cuál es la importancia, ¿no?, que se le da a cada cosa. Entonces, lamentablemente, al momento de querer abordar, como yo siempre le digo a mis clientes, uno tiene que saber muy bien qué tipo de pruebas, por eso yo digo que es importantísimo eso, porque es la única herramienta que nosotros vamos a tener, son las pruebas de oficio. Todo lo demás no va a servir. Entonces, generar las pruebas de oficio oportunamente con los perfiles psicológicos y demás es elemental, porque si nosotros vamos al Estado propiamente dicho como tal, nosotros al menos lo que es Rosario, el fuero de Rosario, lamentablemente estamos bastante preocupados porque tenemos meses de atraso para que una familia sea llamada a las entrevistas. Y eso desnaturaliza absolutamente todo. Al menos en lo que es familia, desnaturaliza absolutamente todo. Y pone en riesgo a los chicos, que está a merced muchas veces de esta mamá o de este papá, que infringe todo este tipo de situaciones de maltrato. Bueno, muchísimas gracias, Adri. Y también, Muy bueno, bien, voy a decir lo Adri, ¿eh? último, Así bueno, que- llamo también como profesional, ¿no? Por favor, que no se hagan lecturas lineales, ¿sí? Que no quedarse con lo manifiesto. ¿Sí? Tenemos herramientas para poder escuchar un poco más allá. ¿Sí? Y por último de la filmina es, bueno, lo quise terminar con un poquito, no sé si de humor, pero bueno, un poco más relajado para que no sea tan doloroso. Madre y una sola, gracias a Dios. Tal cual. Muchísimas gracias, Adri. Bueno, ahora
los que pasar la estudiamos idea. derecho, Por favor. antiguamente, ¿no? Con las técnicas de fecundación, de fertilización asistida, todo eso, los romanos decían que madre siempre cierta es. Ah, El padre podía ser cualquiera. Bueno, ahora ya cambió todo. ahora cambió todo. No, exactamente, eso es lo que ahora estamos deconstruyendo. Claro, Porque, exacto. Tal cual. porque eso también es un tema, porque también es una construcción social. Sí, Porque en realidad Sin lugar a un niño o dudas. una niña necesita la figura materna como la paterna, Paterna. ¿sí? Tal cual. Necesita de ambos. Ambos son esenciales. Para una crianza, una buena crianza, ¿no? Y un adulto saludable. Una crianza tal cual. respetuosa y saludable. Saludable. Dentro de lo que se pueda, por supuesto, porque somos humanos, todos cometemos errores, por supuesto, ¿no? Y no Nadie va a vienen ser con manual perfecto. los chicos. Pero bueno, No. Bueno, ¿quién sigue, ahora. Marcela o Celina? Celina. Celina. Sí. Celina, se va a cortar en algún momento porque la reunión quedó con una clave que la tuvimos que cambiar al inicio, pero nos reconectamos con el mismo link, como hicimos recién. Dale. ¿Se escucha bien? Porque estoy con el Perfecto. teléfono, no Sí. podía entrar Perfecto. con perfecto. Perfecto, Bueno, Celina. la verdad que me siento muy, muy feliz de escuchar a colegas que están desde otros lados del país trabajando en la misma sintonía. Esto que traía Adriana recién como el síndrome de Munchausen-Perpoderes, que es un síndrome muy, muy difícil de encontrar. Lo que ella decía de la bibliografía es verdad, que es una situación de, nosotros los psicólogos le llamamos objetalización, es decir, de poner al niño o niña en el lugar de objeto de un deseo Eso. absolutamente perverso de la madre, ¿no? Creando estas situaciones de pseudoenfermedad que inclusive han llegado en casos extremos a la pérdida de vida del niño o niña, y intervenciones quirúrgicas. Bueno, en pediatría esto debería ser una materia extensa, ¿no? No solamente sé que los pediatras lo ven, pero debería ser algo como para capacitar, un ítem de capacitación continua, porque esto se ve en la clínica, Sí, en la clínica totalmente. psicológica, y seguramente que se puede advertir en las guardias y en la clínica médico-pediátrica. Es el paradigma de tomar al niño o niña como objeto de un deseo, como les decía, absoluto, alienante y perverso por parte, en este caso, de la mamá, porque el síndrome describe esta acción como ejercida exclusivamente o privativamente por la madre. Yo me ocupé, digamos, de tomar para este encuentro, para este aporte, todo lo que ustedes vinieron introduciendo, pero desde la perspectiva de la violencia institucional, la violencia institucional en este caso ejercida en relación a la figura del padre, no con esto, por supuesto, poniéndolo en términos de que no ocurre con la mamá, pero sí ocupándome especialmente de la figura del papá, porque la casuística me viene mostrando, desde por lo menos hace 3 años a la fecha, la proliferación de casos en los cuales los padres son excluidos de las viviendas, de la convivencia, con denuncias falsas, con falsas denuncias de violencia familiar, con falsas denuncias de impedimentos de contacto, son excluidos rápidamente por estas medidas autosatisfactivas, que son de 30, 60, 90 días, dependiendo la gravedad de la denuncia, y los menores quedan, tomando justamente esta imagen tan tremenda, ¿no?, del síndrome de Munchausen, quedan en un lugar de objeto también, tal vez no de una manipulación física, pero sí de una manipulación psicológica, de una manipulación afectiva, de una manipulación absolutamente global, porque el padre queda impedido de saber cómo va en la escuela, cómo está su salud, cómo están sus relaciones sociales, porque está vigente la medida de exclusión, etc. Y cuando estos padres concurren a esto que planteaba al principio Lorena, de llevar sus pruebas, ¿sí? Yo cuando ingreso a los casos como psicóloga de parte, les ofrezco esto que vos decías, Lorena, de hacer test, de hacer técnicas psicométricas, técnicas proyectivas para hacer perfiles de personalidad, y poder llevar estas medidas probatorias para
poder explicarle a su señoría que estos padres no detentan perfiles de abuso, que no detentan perfiles de violencia, que no tienen indicadores de los que nosotros llamamos pasajes al acto, que son indicadores de una inminente posible acción agresiva, auto o heteroagresiva. Bueno, no son bien recibidos o no son recibidos de plano, ¿sí? Estas pruebas o se desestiman si son tomadas o no se toman, ¿sí? Es todo un peregrinar para los abogados de parte lograr que sean admitidos en alguna audiencia. No hay una inmediación de la justicia en este sentido, los jueces no les dan audiencia, y no así con la mamá. No así, y en este punto tomo el aporte de Adriana. A la mamá pareciera que todo se le es escuchado, todo se le es aceptado, los niños y niñas entran, lo cual está contraindicado técnicamente. Los niños y niñas entran al encuentro con los equipos técnicos acompañados de la mamá. Esto es un efecto absolutamente de posicionamiento nuevamente en el lugar de objeto. O sea, la mamá es la que entra como portavoz de la situación antes de que el niño o niña pueda hablar de manera inmediata y sin intermediación con el equipo técnico. Los equipos técnicos, por lo general, cuando uno lee, es absolutamente claro lo que sucede, porque el equipo técnico termina transponiendo, traduciendo lo que ha dicho la mamá como informe técnico, lo cual es absolutamente increíble de que ocurra, pero ocurre así. Si no se sabe, hay informes en los que no se puede distinguir claramente lo que es discurso materno de lo que es informe pericial. La voz del niño y niña queda diluido en el informe, queda absolutamente diluido, es difícil pesquisarlo. Luego poder generar un encuentro por fuera de lo que es la justicia, de lo que es el ámbito judicial con ese niño o niña, para que podamos acercarle a ese papá la tranquilidad, porque también una de las cuestiones que traen los papás a la clínica es la gran preocupación, porque hace meses que no toman contacto y porque saben del medio que rodea, el medio familiar que rodea a ese niño o niña, tienen mucho miedo de que los afecte psicológicamente. Ellos ya no, llega un momento que empiezan, y ahí voy a ir en un segundito más, empiezan como a correrse como centro de la escena y empiezan a pensar, lo cual es un efecto muy saludable, habla muy bien de materno, empiezan a pensar más, a dar más prioridad a la salud mental de sus hijos. Pues me piden, me demandan que me ocupe más de ver cómo están ellos psicológicamente, de lo que pueda ocurrir procesalmente con ellos como padres. Y generar esas articulaciones con los letrados de esas mamás, con esas mamás, es un peregrinar, empiezan a cambiar horarios, empiezan a cambiar días, que lo retire de casa, que lo lleva al consultorio, no, pero está la medida de restricción, entonces lo llevo yo, pero entonces que no se aparezca. Y uno dándole todas las garantías, aún así, es muy difícil que traigan a los niños y niñas para que puedan mínimamente tomar contacto conmigo como profesional y poder dar algún tipo de informe a esos papás que están esperando con gran angustia del otro lado, ¿sí? Bueno, esto está lamentablemente llegando a índices, a números al rojo vivo, ¿sí? en los juzgados de familia de Concordia. Es algo que nos preocupa, es una preocupación interdisciplinaria, no es solamente de los psicólogos, es de los trabajadores sociales, de los psiquiatras, de los abogados de familia. Tal cual. Y la verdad que el efecto que tiene tanto en el niño o niña como en el padre es un efecto desubjetivante. Porque en el caso del padre los va absolutamente aniquilando, por decirlo de una manera contundente para que se entienda, sobre todo si esto es sostenido en el tiempo, si esta violencia institucional es sostenida en el tiempo, los va corriendo, al principio los corre, los mueve, los va degradando y después los termina aplastando, aniquilando de su lugar de padre, del lugar del paternar, de esa institución, de esa función paterna como lugar del referente, del ideal, de la ley, ¿no? de todos aquellos aspectos positivos que hacen a lo que nosotros conocemos como complejo de Edipo, ¿no? Esa necesidad de la terceridad en la constitución subjetiva de un niño y de una niña, y que hace a la complementariedad de roles donde ninguno es más importante que el otro, todos son necesarios.
que es el espíritu con el cual uno hace estas intervenciones en familia. Y del lado del niño o niña, una desesperación muchas veces inicial porque ese vínculo no se corte. Y es increíble, es asombroso cómo son los niños y niñas quienes finalmente, luego de 3 meses de peleas, y en el mejor de los casos de no haber sido demasiado afectados y dañados por este proceso, reinstituyen a sus padres en su lugar. Lo que la justicia no hace o hace en un movimiento contrario, lo logran los propios hijos al reencontrarse, porque también trabajo como perito rehabilitadora, lo logran los propios hijos en relación a, o sea, los padres terminan, a ver si se entiende, los padres terminan anclándose en el deseo del hijo hacia ellos para reinstituirse y relegitimarse como padres. Algo que la justicia debería velar porque no se ponga en riesgo en un principio y debería acompañar sistemáticamente en una reingeniería familiar tras los procesos de exclusión o los procesos de violencia. Y acuerdo absolutamente con el aporte que hizo Adriana de que hay una prevalencia, se pone por sobre el interés superior del niño, todo lo que son, y lo que vos también planteabas, Lorena, todo lo que son los procesos de violencia familiar y todo lo que son las denuncias por violencia de género se ponen por encima, y tienen una prevalencia, tienen un protagonismo por sobre la voz del niño, que queda acallada, diluida e incluso enmascarada en informes absolutamente, yo me atrevo a decir y me hago cargo, porque estoy hablando de mi experiencia, y no estoy hablando de nadie en particular y de todo en general, negligentes, de mínima negligencia. Y que tienen un impacto subjetivo sobre la vida de los niños, tienen un impacto sobre padres que luego en la clínica, por ejemplo, en los procesos de revinculación, una de las cosas se abordan a nivel sistémico, la familia entendida como un sistema de interrelaciones, y sobre todo lo que se trabaja es de reinstituir la figura del padre en ese sistema, y inclusive en una gran mayoría de los casos que tengo, han terminado estos papás con interconsultas con psiquiatría porque empiezan a tener síntomas como insomnio, pérdida del apetito, falta de voluntad, pierden sus trabajos, empiezan a tener pérdidas económicas, bueno, su vida se transforma. Por ejemplo, un papá que me decía la semana pasada, tras haberse revinculado hará más de un mes con su hija, me escribe un WhatsApp pidiéndome un turno, me dice: te cuento algo lindo, hoy después de mucho tiempo por primera vez abrí las cortinas para que entre el sol. Son papás que viven duelos, verdaderos duelos, ¿sí? Duelos por sus hijos, duelos que tienen que callar, porque cada vez que van con esto se tienen que presentar a la justicia como personas que están sanas. Me preguntan a mí, ¿digo que estoy en tratamiento con un psiquiatra o no lo digo? ¿Me va a jugar en contra o me va a jugar a favor? ¿Qué tendría que decir? ¿No? Van con miedo, claro, tienen que ocultar. Es la figura del hombre ya como el ogro, el que ha roto el sistema familiar, el que ha puesto en vulnerabilidad a la Bueno, criatura. ese término, Celina, discúlpame que te interrumpa, ese término de ogro se usa. Nosotros en los procesos de familia, como no lo pueden llamar violento en algunas situaciones, pero mi papá es ogro. Yo digo, ogro, ¿qué significa? Yo lo dije en una audiencia, ogro, ¿qué significa violento? Lo de construir, Claro. Porque, a ver, un papá o una mamá que es estricta, que no significa ser violento o que pone límites, no significa ser violento. Y aún así, con ese término tan inocente, entre comillas, ese término tan inocente, entre comillas, es sinónimo de violencia en los estados judiciales de familia. Es terrible. Totalmente. Sí, exacto. Sí. Por bueno, eso esa sería la otra discusión, ¿no? Esto de confundir autoridad con autoritarismo. O sea, un chico, un niño, un adolescente necesita límites claros, los límites se ponen con amor, ¿sí? Y necesita una autoridad, un referente de autoridad, que no tiene nada que ver con ejercer con el autoritarismo o con la violencia.
Sí, Exacto. sí. Mm. Yo tuve Comparto un, con Celina también. ¿Cómo? Parte, me costó, sale tu voz entrecortada, pero me salía tu voz entrecortada, me costó un poco escucharte, pero comparto con vos esto de los hijos o hijas que se apropian, ¿sí? Pasan a ser un objeto de su propiedad. Sí, Entonces tal cual. hago lo que quiero. sí, a Porque, mí me pasó... de hecho, tuve situaciones, me lo han llegado a decir, son míos, yo hago lo que quiero, ¿no? Digamos, no sé lo que querés, o sea, hasta acá llegaste. Pero se dan estas situaciones, hay versión. La verdad es que hay que empezar a poner palabras, ¿no? Dejar de disfrazar las cosas. Y las Totalmente. situaciones. A mí me preocupa muchísimo como psicóloga, me preocupa muchísimo, me lo planteo todos los días como interrogante, Sí. la idoneidad de los equipos técnicos, porque si bien los informes de los equipos técnicos no son vinculantes, cuando los jueces de familia, y acá en Entre Ríos no lo sabrían en general, pero en Concordia no son jueces especializados en familia, o no hemos tenido todos los jueces de familia ocupando sus cargos y ejerciéndolos con la especialización en familia, ¿sí? Con la especialidad. Entonces se apoyan muchísimo, en vez de ir a esto que el derecho de familia propone, ¿no? Que está previsto, que es audiencias inmediatas, cara a cara con el niño o niña, convocarlos, hablarlos sin intermediarios, escuchar su voz, su deseo, cómo se sienten, preguntarles, bueno, todo lo que implica ese encuentro con el deseo del niño. Se apoyan mucho en el dictamen pericial de los equipos técnicos. Y los equipos técnicos, en este momento, asistimos a una ola o a una moda, o no sé, no sabría cómo llamarlo, de justamente lo que planteaban las chicas anteriormente, una prevalencia de, me pasó hace poco, hace unos días, un papá que va a entrevistarse con el equipo técnico para justamente hablar acerca del dispositivo de revinculación. Ya el equipo técnico contaba con el informe mío como perito revinculadora, con otros informes más que necesitaban, y toda la entrevista a este papá versó sobre la primera denuncia de violencia que se hizo el año pasado, donde las medidas incluso ya habían sido cumplidas, ya estaban caducas, y todo el tiempo la perito que le tomó la entrevista, hasta un punto que si no hubiese sido por toda la labor terapéutica a la cual este papá se avino y se allanó en pos de tener contacto con su niña nuevamente, si no hubiese sido por todo ese trabajo, el papá hubiese sobrereaccionado, porque no era el motivo, y ahí otra vez la figura del ogro, y otra vez el informe negativo, y otra vez aparece el contacto. Te aporto, Celina, un dato más, y todos los que están escuchando también, del 100% de las causas que nosotros tenemos en familia, no del 90, 99, no, el 100%, no hay una sola que un juez haya contradecido al equipo técnico. O sea que lo que dice el equipo técnico es palabra sagrada para ellos. Así que. Entonces tengo miedo, tengo razón en tener miedo. Claro, totalmente. Sí, sí. No solamente ya en Entre Ríos, acá también. Con entrevistas, amén, no sé cómo será en otros lados, pero acá en Rosario las entrevistas duran como mucho 10 minutos. Sí, sí, acá ponele como largo, sí, acá como largo son 40 minutos. En 40 minutos no sé si pueden hacer un informe. Son privilegiados. Acá, en el mejor de los casos, 10 minutos y esperás a que te atiendan una hora antes, obviamente, de más está decir. No, así que imagínense. Les saltaron con esta, como decían ustedes, chicas, la prevalencia, ¿no? Esta violencia de género de hace un año atrás. El papá venía contento, iba con videos, con fotos de la revinculación, iba a contarles esto que me había dicho a mí, ¿no? Que había vuelto a abrir las ventanas para que entrara el sol. Les iba a contarles que él se sentía renovado, que se sentía reinstituido en este lugar de papá, todos los proyectos que tenía para compartir con sus hijas, y les saltan con algo que él ya superó, en buena hora que superó, porque entonces pudo superar la entrevista también. Y se bancó lo que se le tiró encima nuevamente, un volver a reeditar esta cuestión, que también me preocupa mucho las asistencias que se le dan a las víctimas, porque
Del otro lado tengo, por ejemplo, a la mamá, que hace más de un año que está en un lugar que se llama fortalecimiento social, donde por lo que yo puedo entender, porque también la entrevisto a la mamá en este dispositivo de revinculación, en vez de irla corriendo del lugar de víctima, todo el tiempo se la está volviendo a instituir en este lugar de víctima de lo que padeció, de que no lo vuelva a padecer, de que tenga cuidado. Tal cual. Entonces no se sale de ese lugar y no puede tener una nueva mirada Sí, es sobre la ese papá. revictimización de la víctima. Exacto, institucionalizada. Y entonces estamos, acá la clave y la llave, la que tuvo la llave para desarmar esta cuestión fue la nena. Fue la nena que cuando ve a su papá, previamente la entrevisté yo para saber si ella lo iba a querer. Y cuento esto porque es paradigmático y arquetípico de todos los otros casos con algunas u otras diferencias. Le digo, Claro. María, le digo, ¿vos querés volver a ver a tu papá? ¿Cómo te sentirías? Yo a papá lo amo. Yo a papá lo amo, lo extraño. O sea, fue inmediato. No hubo duda, no hubo, ¿dónde está? Lo quiero ver. Y entonces, más que trabajar sobre una revinculación, era un trabajar sobre el cuidar el vínculo, porque el vínculo estaba instituido. Y en una persona que es violenta, no hay un vínculo que se instituye. En una persona violenta, No, hacia un niño que es vulnerable, lo que hay es sometimiento, no hay vínculo. En todo caso, si hay es un vínculo de sometimiento, pero Claro, no hay un vínculo en el sentido, Tal cual. en el sentido de un lazo de amor. Y esta nena me estaba mostrando Celina, el te lazo No, de exactamente, y el minutos chico lo y se manifiesta. va a cortar la reunión, nos enganchamos de vuelta con el mismo link. Bueno, Perfecto. Bueno, Y así termina después la última expositora, Marcela. Por eso faltaría así menos de 2 minutos, Celina. Si querés Bueno, redondear algo, Claro. sí, ir pensando entre todos esta cuestión de los equipos técnicos, si se pudiera trabajar de alguna forma, porque verdaderamente a mí me asusta, me preocupa, y los peritos de parte, los que trabajamos a nivel particular, vamos haciendo lo que podemos y lo que la corporación judicial nos permite, porque encima cuando ellos se mandan una macana, se van tapando entre ellos, y es muy difícil, y en el medio están los niños. ¿Sí? sí, es bastante complejo el tema de los Totalmente. equipos técnicos. Uno a veces no le da la Sí. importancia. Nosotros... Es clave, Pablo. Es clave, Clave. es clave. Totalmente. Sí, Clave. es clave. Y la regulación que hay, al menos acá en la Sí, tal provincia de cual. Buenos Aires, de Se los equipos apoyan técnicos, mucho los... es discrecional del juez. Vale decir que el que los designa es el mismo juez. Así que Tal cual. ahí tenemos lo que hablamos recién. No hay un solo informe que sea contradecido por... es más, cuando pasa el tiempo, nosotros acá tenemos 2 etapas, la etapa previa y la etapa de litigio. Cuando pasa el tiempo, el mismo perito retoma y vuelve a poner lo mismo porque no se puede contradecir de lo que dijo en su No, momento. yo me ocupo, Tal cual, tal Pablo, cual. yo me ocupo de contradecir. Yo me ven y ven al diablo porque contradigo las cámaras Gesell, Claro. impugno cámaras Gesell, impugno informes técnicos, porque es tremenda la negligencia con la que se trabaja, sistemas de validación de testimonios que no se aplican. Bueno, Bueno, acá en Santa Sí, estoy de Fe, acuerdo. esa Bueno, técnica, acá pasa lo olvidate, mismo. no